¿Qué sucede con el alma cuando el cuerpo es reducido a cenizas? ¿Puede un seguidor de Cristo optar por la cremación sin afectar su creencia? Estas interrogantes que inquietan a muchos revelan una realidad que a menudo pasa desapercibida. En Eclesiastés 12:7 se nos dice: «Y el polvo retornará a la tierra como antes fue, y el espíritu regresará a Dios, quien lo otorgó». Esta declaración no solo revela el destino final del cuerpo físico, sino que además abre una vía para comprender el diseño sagrado tras cómo Dios considera nuestros restos. Hoy nos adentraremos en 4 realidades bíblicas que suelen ser ignoradas respecto a la cremación. Mostraremos cómo se relaciona este tema con las Escrituras, qué implicaciones espirituales podría implicar y cómo descubrir lo que le agrada a Dios. Desde el comienzo de la creación, Dios diseñó al ser humano con sus propias manos. No simplemente pronunció palabras al polvo, sino que lo formó cuidadosamente. Génesis 2:7 señala que Dios moldeó al hombre a partir de la tierra y sopló en su nariz aliento vital, y así el hombre se convirtió en un ser con vida. Ese instante no fue meramente el inicio del cuerpo humano, sino también su consagración como portador del Espíritu Divino. Desde entonces, el cuerpo no ha sido solo carne y huesos, sino un contenedor santo diseñado para albergar propósito, presencia y gloria. A lo largo de toda la Biblia, esta verdad permanece constante. El cuerpo tiene un valor significativo para Dios y la forma en que lo tratamos refleja cuánto entendemos su intención. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, que viene de Dios y que no nos pertenecemos porque hemos sido adquiridos con un precio. Por tanto, debemos glorificar a Dios tanto en el cuerpo como en el alma, que son suyos. Esta verdad altera completamente nuestra forma de pensar. El cuerpo no es un simple envoltorio desechable ni una cárcel para el alma, sino un templo sagrado, propiedad divina. Ese rescate no fue con bienes materiales, como el oro, sino con la sangre invaluable de Jesucristo. El cuerpo fue rescatado, no solo el espíritu. Entonces, ¿qué significa que el cuerpo es un templo? ¿Y cómo debería eso influir en nuestras decisiones incluso después de la muerte? Esta duda lleva a muchos cristianos a una encrucijada, especialmente frente a la práctica cada vez más común de la cremación. En una sociedad que normaliza costumbres alejadas de las enseñanzas bíblicas, la cremación es vista como una opción práctica o cultural. Sin embargo, lo que es común entre los hombres no siempre es aprobado por Dios. Romanos 12:2 nos urge a no adaptarnos a los patrones de este mundo, sino a cambiar mediante la renovación del pensamiento para poder reconocer la voluntad de Dios. La exhortación es clara: no decidir bajo la presión del entorno, sino desde una comprensión revelada por Dios. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que el cuerpo sigue teniendo gran importancia, incluso después de la muerte. Nunca se muestra como un simple contenedor vacío sin importancia. Al contrario, los cuerpos de patriarcas, profetas y siervos de Dios fueron tratados con respeto, no solo por lo que eran, sino por lo que simbolizaban. Una promesa futura, la certeza de la resurrección. Esta esperanza no es un concepto poético, ni una figura retórica, sino una enseñanza firme del cristianismo. En Filipenses 3:21 se nos asegura que Jesús cambiará nuestro cuerpo actual y lo hará semejante al suyo glorioso. No se nos dará un cuerpo completamente nuevo, creado desde cero, sino que este mismo cuerpo será transformado. El cuerpo que hoy sufre, envejece y muere, será resucitado y perfeccionado. Por eso la iglesia primitiva mantenía un profundo respeto por los cuerpos de los creyentes.
Sabían que dormían en la tumba esperando ser llamados a vida en el día final. La resurrección no es una esperanza lejana, sino un pilar presente de nuestra fe. Jesús resucitado no era un espíritu sin forma. Él mismo dijo en Lucas 24:39 que tenía carne y huesos y pidió que lo tocaran. Aunque transformado, su cuerpo mantenía su identidad. Estaba marcado por lo vivido, por su sacrificio. Esto nos enseña que el cuerpo no es una cárcel del alma, sino parte integral de la redención. Pablo, en 1 Corintios 15, 42-44, explica que lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra débil, resucita con poder. Compara el cuerpo con una semilla. Nadie desprecia una semilla por su apariencia, porque sabe que lleva potencial de vida. Así, cuando un creyente fallece y es enterrado, ese cuerpo es sembrado con fe, confiando en que Dios lo resucitará. La imagen de la sepultura comunica honor, esperanza y expectativa. En cambio, reducir el cuerpo a cenizas comunica otro tipo de mensaje. No siembra, sino eliminación. No espera, sino desaparición. Dios se comunica a través de símbolos y actos cargados de sentido espiritual. La sangre sobre la puerta, el aceite en la cabeza, el pan partido, el agua del bautismo. Cada elemento tiene un significado profundo. Y si el cuerpo es tratado de una manera u otra tras la muerte, ese acto también comunica algo a nivel espiritual. No es solo un trámite, es una declaración de lo que creemos. Cuando murió el hijo de David con Betsabé, él se levantó, se lavó, se perfumó y fue a adorar a Dios. Luego expresó: «Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Esta frase cargada de convicción muestra que David sabía que la muerte no era el fin, sino una separación temporal. Esa misma convicción fortalecía a los primeros creyentes. Aunque perseguidos, maltratados o ejecutados, insistían en enterrar a sus muertos con honra. Las catacumbas en Roma, llenas de sepulcros cristianos, son un testimonio de esa fe. No los incineraban, los guardaban como quien conserva una promesa. Incluso el cuerpo de Jesús fue tratado con respeto. José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo. Podrían no haber hecho nada, ya estaba muerto, pero el respeto que mostraron comunicaba fe. Sabían que regresaría. Su sepultura fue parte del cumplimiento profético. Su entierro fue parte del testimonio. Tesalonicenses 4:14 dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a quienes han muerto en Cristo. Esta afirmación enlaza nuestra futura resurrección con la de Jesús. Si Él resucitó con cuerpo, nosotros también lo haremos. Entonces, ¿por qué tratar el cuerpo como algo sin valor? No se trata de imponer normas ni de juzgar decisiones pasadas, sino de elevar nuestra percepción espiritual. El cuerpo fue dignificado en la creación, habitado en la redención y será glorificado en la resurrección. La muerte no corta esa secuencia, sino que la sella con fe. Por eso, cuando consideramos la cremación, debemos mirar más allá de su legalidad o aceptación cultural. Debemos cuestionar si es coherente con lo que creemos. Las costumbres pueden modificarse, pero la verdad de Dios no cambia. Hebreos 11 muestra a hombres y mujeres que vivieron y murieron por fe. Ellos saludaban las promesas desde lejos. Abraham compró un sepulcro para Sara porque creía que esa tierra sería herencia. Su acto fue más que práctico, fue profético. Así también, cuando decidimos cómo tratar nuestros cuerpos o los de nuestros seres amados, no estamos simplemente eligiendo una opción funcional, sino proclamando en qué creemos. Decimos: creo en la resurrección, en la redención, en que este cuerpo volverá a vivir.
Y cuando esa convicción se arraiga, la muerte pierde su poder, porque lo que se entierra en debilidad resucitará en gloria. ¿Qué sucede con el alma cuando un cuerpo es transformado en cenizas? ¿Puede un creyente optar por la cremación sin traicionar su fe? Estas preguntas que inquietan a muchos cristianos revelan una verdad profunda que muchas veces se pasa por alto. Eclesiastés declara: entonces el polvo retornará a la tierra como lo fue, y el espíritu regresará a Dios que lo otorgó. Esta afirmación no es simplemente una descripción del ciclo natural de la vida y la muerte, sino una ventana abierta hacia la comprensión celestial del destino humano. El cuerpo, ese vaso sagrado que Dios formó con sus propias manos, no es una envoltura vacía. Fue moldeado en amor, insuflado con el aliento divino, hecho a imagen y semejanza de un Dios eterno. No fuimos hablados al existir como las estrellas o los mares. Fuimos tocados, formados, amados desde el principio. El cuerpo, entonces, tiene un propósito eterno, aún después de la muerte. La Escritura lo declara sin rodeos: somos templo del Espíritu Santo. No somos nuestros, fuimos comprados por precio. Pablo nos exhorta a glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque no es un simple cascarón descartable, sino parte del ser redimido por la sangre del Cordero. El cuerpo no fue creado para el fuego, ni para el olvido, ni para el consumo. Fue creado para reflejar la gloria de Dios, aún en la muerte. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, los siervos de Dios fueron sepultados con honra, con fe, con visión de eternidad. Abraham no entregó el cuerpo de Sara al viento, sino que compró una cueva para sepultarla. Jacob pidió ser reunido con sus padres, no dispersado entre cenizas. José, con una fe que vencía generaciones, hizo jurar a su pueblo que llevarían sus huesos con ellos. Ellos no temían a la muerte, creían en la promesa de la resurrección. Cada vez que un cuerpo era puesto en la tierra, era una semilla de esperanza. Pablo dice: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. La sepultura es entonces un acto profético, una confesión de que la tumba no es el fin. En cambio, la cremación borra, consume, reduce a cenizas lo que una vez fue llamado muy bueno por Dios. Aunque el poder de Dios no está limitado por cenizas ni tierra, también es cierto que nuestras acciones comunican lo que creemos. En un mundo que olvida a Dios, el creyente debe actuar con intención, con visión eterna, con obediencia reverente. Moisés fue sepultado por Dios mismo. Jesús fue ungido y colocado en una tumba nueva. Ninguno de ellos fue consumido por fuego. Cuando Jesús resucitó, lo hizo en un cuerpo glorificado, tangible, reconocible, un cuerpo que aún llevaba las marcas del sacrificio, pero que ya no era limitado por el tiempo o la muerte. Ese es el destino de quienes están en Cristo: no ser olvidados ni dispersos, sino transformados. El cuerpo que muere será resucitado en poder, y esa promesa debería informar nuestras decisiones, incluso al enfrentar el fin de esta vida terrenal. Algunos argumentan que la cremación es más práctica, más económica, más culturalmente aceptada, pero lo que el mundo aplaude no siempre es lo que el cielo aprueba. La Escritura nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestro entendimiento. Cuando elegimos honrar el cuerpo en la muerte, no es por tradición ni legalismo, sino por convicción espiritual. No porque temamos lo que Dios puede o no puede hacer, sino porque entendemos lo que Él ya ha dicho. El cuerpo que fue instrumento de justicia en vida no debería ser tratado como desecho en la muerte. Si hemos vivido para Dios, muramos también, con honra, con propósito, con fe. Nuestros actos predican, incluso después que ya no hablamos.
Cuando alguien es sepultado en la esperanza de la resurrección, eso habla de una fe viva. Cuando alguien es incinerado sin comprensión, eso puede reflejar ignorancia o indiferencia. Y aunque Dios ve el corazón, también nos ha dado luz para que caminemos en verdad. Los primeros cristianos, aún bajo persecución, escondían y cuidaban los cuerpos de sus mártires. No los quemaban, los preservaban, esperando el día glorioso en que todo ojo verá al Señor venir con poder y gran gloria. La cultura moderna nos empuja a la eficiencia, al olvido, al descarte. Pero la fe nos llama a la memoria, al honor, al testimonio eterno. Somos mayordomos, no solo de nuestra vida, sino también de nuestra muerte. No elegimos cómo nacer, pero sí podemos elegir cómo partir. Que esa decisión hable del cielo, que hable de esperanza, que sea una semilla, no una ceniza, que sea un acto de fe, no de conveniencia. El lenguaje de Dios siempre ha sido simbólico y profético. El agua del bautismo no es solo agua. El pan de la cena no es solo pan. Del mismo modo, lo que hacemos con el cuerpo en la muerte no es solo un rito cultural, sino una declaración espiritual. Dios honra incluso lo que el mundo desprecia. Cada cabello de tu cabeza está contado. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida. ¿Cómo no honrará también el cuerpo con el que le serviste, amaste, luchaste y adoraste? No se trata de reglas, se trata de revelación, se trata de reconocer que tu cuerpo no te pertenece, que ha sido santificado, usado para el bien y apartado para un propósito eterno. Si en vida fue instrumento de alabanza, en muerte debe ser testimonio de fe. Hoy puedes decidir con entendimiento. Puedes vivir y morir como quien cree en la resurrección, no como quien teme al fin, sino como quien espera el cumplimiento de la promesa. Toma esa decisión con dignidad, con fe, con visión eterna. Honra a Dios con tu cuerpo, honra al cuerpo con tu decisión, y permite que aún en la muerte tu vida predique. El mundo necesita ver creyentes que no solo vivan con fe, sino que mueran con esperanza. Porque si en verdad creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también creemos que Él traerá consigo a los que durmieron en Él. No somos de los que retroceden. No somos de los que borran las huellas, somos de los que siembran, y el que siembra en fe cosechará en gloria. Este es el momento, esta es la hora de decidir. No dejes este asunto al azar ni a la tradición. Ora, pregunta, discierne y toma una decisión que hable más allá de tu vida, una decisión que le diga al mundo, al cielo y a tus seres queridos: yo creo en la resurrección. Vive con fe, muere con fe, y que incluso tus huesos proclamen: mi Redentor vive. Y si aún queda alguna duda en el corazón, recordemos que lo eterno no comienza cuando morimos, sino desde el momento en que nacemos de nuevo en Cristo. Desde entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, queda bajo el dominio del reino de Dios. No vivimos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, cada aspecto de nuestra existencia, incluso la manera en que decidimos ser despedidos de este mundo, debe reflejar esa pertenencia, esa consagración, esa esperanza gloriosa. No somos de este mundo, y por eso nuestras decisiones deben tener sabor a eternidad. El mundo elige desde la lógica, desde la estética o desde el ahorro. Pero nosotros elegimos desde la fe, desde la verdad revelada, desde la honra que Dios merece. Si todo en nuestra vida ha tenido propósito, ¿por qué el final habría de ser accidental o mundano? Algunos dirán que Dios ve el corazón, y eso es cierto. Pero Dios también ve nuestras obras, porque la fe sin obras está muerta. Lo que hacemos, lo que elegimos, lo que honramos en vida y en muerte, son frutos de esa fe viva.
Nuestra fe debe expresarse en hechos concretos, no solo en intenciones invisibles. ¿Y cómo podemos decir que creemos en la resurrección del cuerpo si lo tratamos como si no tuviera valor? ¿Cómo proclamar esperanza eterna si entregamos a las llamas lo que Dios un día redimirá? El cuerpo será transformado, sí, pero eso no significa que sea irrelevante. Dios no desecha lo que redime. Él restaura, Él glorifica, Él levanta. Incluso Jesús, al resucitar, no recibió un cuerpo completamente nuevo y ajeno al que tuvo antes, sino uno glorificado pero reconocible. Las marcas de la cruz seguían allí. Su identidad corporal no fue borrada, sino transfigurada. La muerte para el creyente no es una tragedia, sino una transición. Pero aún esa transición debe ser acompañada con reverencia. Si vivimos guiados por el Espíritu, también debemos morir guiados por Él. No en temor, sino en obediencia, no en apatía, sino en conciencia, no en concesión al mundo, sino en afirmación del reino. La muerte no cancela nuestra mayordomía, la consuma. Es la última oportunidad que tenemos para predicar con nuestra vida, y es allí, en ese punto donde termina nuestro aliento terrenal, que nuestro testimonio puede brillar más fuerte. Porque el que muere en fe, muere sembrando una promesa, muere como quien duerme esperando el amanecer, y su cuerpo, aunque se deteriore, será preservado por Dios, como una semilla que espera el toque del cielo para resucitar en gloria. El creyente no teme a la muerte, porque ha sido vencida por Cristo, pero sí cuida su forma de morir, porque sabe que incluso en eso puede glorificar a Dios. Algunos han muerto mártires, otros en paz, otros en persecución, otros en camas rodeados de familia. Pero todos, los que aman a Dios, saben que la muerte no tiene la última palabra. El cuerpo no es cárcel, es instrumento, no es carga, es vaso. No es enemigo, es parte del diseño divino. Por eso, aún en la muerte, Dios no lo desprecia, lo honra, y nosotros, si caminamos con Él, debemos hacer lo mismo. En el Antiguo Testamento, incluso cuando los huesos eran todo lo que quedaba, Dios los usaba. Eliseo resucitó a un muerto cuando su cuerpo tocó los huesos del profeta. ¿Por qué habría Dios de obrar así si los huesos no tuvieran valor? Porque aún lo que el hombre considera inútil, Dios lo puede usar para demostrar su poder. El cuerpo del creyente no es polvo sin valor, es símbolo del pacto, es campo fértil para la resurrección. Y aunque se degrade, aunque regrese al polvo, es un polvo que guarda una promesa: serás levantado. Muchos en este tiempo han sido engañados por ideas humanistas, por filosofías que valoran la practicidad más que la fe, el simbolismo más que la verdad, la cultura más que la revelación. Pero el creyente no sigue las corrientes de este siglo. Vive, muere y resucita con una sola dirección: la palabra de Dios, esa palabra que no cambia, que no se adapta al hombre, sino que transforma al hombre. Y en esa palabra no vemos una sola instrucción, un solo ejemplo, una sola profecía que promueva la cremación. Lo que vemos es honra, entierro, esperanza. Vemos cuerpos preparados, ungidos, envueltos en fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la muerte es tratada con santidad. Y si algo ha sido constante en el pueblo de Dios, es el valor del cuerpo como parte del diseño divino, incluso después de muerto. Sí, habrá quienes por circunstancias ajenas a su voluntad no hayan podido ser sepultados. Dios lo sabe, su gracia es suficiente, pero cuando la elección está en nuestras manos, no debemos ignorar la luz que ya nos ha sido dada. La revelación no nos deja en tinieblas. Si sabes lo que agrada a Dios, hazlo. Si comprendes el valor del cuerpo, honra esa verdad. No por legalismo, sino por convicción, no por presión externa,
sino por testimonio interno, porque no se trata de tradición, sino de profecía. Cada cuerpo sepultado con fe proclama: Él volverá. Y si todo esto parece mucho para considerar, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Él te recordará lo que Jesús enseñó. Él traerá paz donde hay confusión. Y si estás luchando con esta decisión, no huyas del consejo de Dios. Habla con Él, escucha su palabra, busca sabiduría y la encontrarás. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad. Él quiere que vivas y mueras en su voluntad. Él quiere que todo en ti, incluso tu despedida de esta tierra, sea una semilla de gloria. Este mensaje no es para condenar, sino para despertar. No para imponer, sino para iluminar. Porque cuando el pueblo de Dios comprende su corazón, actúa con propósito. Ya no se deja llevar por el mundo, sino que avanza como quien ha visto la luz. Esta es una generación que necesita testigos, no solo vivos, sino también en su muerte. Una generación que diga, con su cuerpo y con su partida: mi esperanza está en Cristo, porque la tumba vacía de Jesús no fue un accidente, fue una señal, una garantía de que los que están en Él también resucitarán. Que ese testimonio esté en ti, que tu vida lo diga, que tu muerte lo grite. Y ahora, si estás leyendo estas palabras, quizás es: señoras y señores, esta noche me presento ante ustedes para hablar de algo que los ojos del mundo no perciben, pero que el cielo contempla claramente. Caminan entre nosotros mujeres que no están definidas por las normas humanas, sino moldeadas por las manos mismas del Creador. Estas mujeres, en muchas ocasiones, no aparentan ser fuera de lo común, no siempre cumplen con las expectativas sociales, ni se amoldan a las estructuras que otros intentan imponer. Sin embargo, dentro de ellas hay algo profundamente divino. Llevan un poder silencioso pero innegable, una esencia espiritual que trasciende lo visible. ¿Alguna vez te has sentido distinta? ¿Has tenido esa corazonada constante de que dentro de ti habita algo esperando ser manifestado? ¿Has atravesado pruebas que parecían insoportables solo para salir más fuerte de lo que jamás pensaste? No es casualidad, no es mera coincidencia. Existe un propósito detrás de cada experiencia. Esta noche quiero revelarte las 7 señales ocultas que solo poseen las mujeres escogidas. Si te reconoces en alguna de estas señales, es porque has sido separada para una misión mayor a la que puedes imaginar. Acompáñame mientras descubres estas señales ocultas que transformarán tu manera de verte a ti misma y de entender el llamado sobre tu vida. Lo que compartiré no es solo un discurso, es una revelación, una llave que puede abrir la puerta a tu verdadero propósito. Si alguna vez cuestionaste tu valor, tu función o tu destino, este mensaje es para ti. Es para toda mujer que alguna vez ha sentido que hay algo más en la vida que lo que ha conocido hasta ahora. La sociedad tiende a valorar a la mujer basándose en aspectos efímeros. La apariencia, los bienes materiales, el prestigio o la validación ajena. Pero la mujer apartada es distinta. Ella no se mide por esos parámetros pasajeros. Su valor no proviene de lo que tiene ni de lo que otros opinan de ella. Su esencia se basa en un llamado eterno, una cita divina establecida antes de su primer aliento. Dentro de ella existe una identidad espiritual que no puede ser borrada por las inseguridades ajenas ni por los errores del pasado. Incluso si no lo ha descubierto del todo, hay algo en su interior que se agita, un sentido de propósito que no puede ser silenciado. La mujer elegida no necesita la validación de los demás para saber que fue diseñada para algo superior. Puede atravesar épocas de soledad, momentos de confusión o rechazo,
pero en su alma arde una inconformidad sagrada que no la deja conformarse con menos de lo que fue creada para ser. Pero este llamado tiene un precio. El adversario no invierte su energía en quienes no tienen destino. Solo se enfrenta a aquellas que representan un verdadero riesgo. La mujer elegida entra en batallas que no pidió, pruebas que parecen injustas y tormentas que surgen sin aviso. Se pregunta por qué su camino parece más empinado que el de los demás, por qué sus oraciones tardan en ser contestadas o por qué todo se complica incluso cuando hace lo correcto. Lo que aún no sabe es que está siendo purificada por el fuego. Cada prueba, cada demora, cada momento de espera es una etapa en su formación. No es castigo, es preparación. Está siendo moldeada, ungida a través del fuego. Y aún en sus noches más oscuras, cuando se siente sola, hay un susurro en su interior que le recuerda: fuiste creada para algo más grande. Ese susurro es la señal de la mujer elegida. Es esa marca invisible que atrae bendición, incluso en medio de la lucha. Mientras el mundo puede enfocarse en sus debilidades o no notar su valor, el cielo sí lo hace. El cielo conoce el fuego que lleva dentro. Quizá no siempre se sienta fuerte, pero su fortaleza se edifica con cada acto de fe, cada lágrima derramada en privado, cada batalla enfrentada de rodillas. No fue creada para una vida común, fue apartada para logros fuera de lo ordinario. Y cuando el proceso termine, esas señales que estaban ocultas se harán visibles, resplandecerán para que todos las vean. Lo que ella lleva dentro no se puede imitar, duplicar ni robar. No tiene que ver con su apariencia ni depende del reconocimiento humano. Es una señal colocada por Dios, un distintivo espiritual que la separa del resto. Desde muy joven, la mujer elegida ha enfrentado oposición. Su camino no ha sido sencillo. Mientras otras personas parecen avanzar sin obstáculos, ella ha navegado tormentas, heridas profundas, traiciones. Pero nada de esto ha sido para destruirla. Estas pruebas han forjado su carácter, templado su voluntad y la han acercado más a su propósito eterno. Cada batalla no es una señal de derrota, sino una confirmación de su llamado. El enemigo solo ataca lo que teme, y ella es una amenaza, no por su poder humano, sino por la fuerza que habita dentro de ella. Desde que inició su camino, algo en su espíritu ha rechazado quedarse inmóvil ante la dificultad. Siente una inquietud interna que no le permite permanecer en lugares que la desgastan. No puede mantenerse en relaciones que diluyen su esencia, ni aceptar una vida mediocre cuando algo dentro de ella le dice que fue creada para más. A veces quiere encajar, pero no puede. Se esfuerza por pertenecer, pero no encaja en los moldes sociales. En esos momentos de confusión, cuando le pregunta a Dios por qué se siente distinta, la respuesta es clara: porque ha sido elegida. La mujer elegida atravesará el rechazo antes del reconocimiento. Será incomprendida antes de ser honrada. Vivirá etapas donde parecerá invisible, ignorada. Pero Dios guarda sus tesoros más valiosos antes de revelarlos al mundo. Todo retraso, toda espera es parte del proceso. Está siendo refinada para algo mucho más grande de lo que puede soñar. Y llegará el día en que verá la fortaleza que jamás pensó tener, la sabiduría que surgió del dolor, la fe que nació del quebranto. Comprenderá que lo que pensó que la estaba rompiendo, en realidad la estaba formando. No fue desechada, fue reservada. Y ahora camina con firmeza, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conoce a aquel que sí las tiene. Ella no corre detrás de su propósito, es el propósito quien la alcanza. Hay algo en su interior que no puede ser definido por el mundo. Tal vez no lo entienda desde el inicio, tal vez pase años buscando sentido a su diferencia.
pero en lo más profundo sabe que fue creada para algo inmenso. No es vanidad, es conciencia divina, es un llamado más grande que cualquier miedo, duda o caída. Pero antes de vivir plenamente su propósito, debe superar el proceso. Y este no es sencillo. La mujer elegida es probada en formas que parecen injustas, lucha batallas que otros no ven, se enfrenta a temporadas de aislamiento en las que nadie entiende su carga. Sin embargo, hay algo en ella que no le permite rendirse. Tropieza, se cuestiona, llora, pero sigue, porque sabe que fue hecha para esto. Cada herida, cada lágrima, cada lucha silenciosa, está esculpiendo a la mujer que fue destinada a ser. No busca los conflictos, pero no les huye. Sabe que cada batalla moldea su fe, refina su destino, saca a la luz su verdadera esencia. Estas luchas revelan una fuerza que no sabía que poseía, una resistencia que nunca imaginó desarrollar. Cada caída la hace más firme, cada presión saca de ella algo más profundo, y aunque muchas veces el combate también viene desde dentro, la duda, la inseguridad, el miedo al fracaso, hay una voz que susurra con fuerza mayor que todas. La voz de aquel que la llamó. Le recuerda que no está sola, que cada paso ha sido visto, que cada lágrima fue contada. Y cuando al fin lo entiende, cuando ve que cada tormenta tenía un propósito, comienza a caminar con una convicción nueva, que todo lo que ha vivido era solo la antesala de la grandeza para la que fue formada. No te detengas aquí, no cierres este mensaje, no te desconectes, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. Este no es un video más, no es un discurso bonito, es una alarma espiritual que suena dentro de ti. Algo está despertando, algo que ha estado dormido mucho tiempo, y si sientes que este mensaje te está atravesando el alma, es porque no es coincidencia, es una cita divina. Quédate hasta el final, porque en unos minutos voy a revelarte las 7 señales ocultas que marcan a las mujeres elegidas. Pero antes, necesito llevarte a un lugar más profundo, a ese sitio donde solo tú y Dios conocen. Porque antes de reconocer esas